Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación de Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma. Disney construyó la Isla del Tesoro, un complejo en la bahía de Baker en las Bahamas. La Isla del Tesoro no empezó como un pueblo fantasma, los barcos de cruceros de Disney realmente paraban en el puerto y dejaban turistas ahí para relajarse en el lujo, esto es un hecho y pueden buscarlo. Disney gastó más de $30 millones en el lugar, sí, $30 millones, luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas poco profundas, diciendo que sus barcos podrían encallar y no se podría operar con seguridad, incluso culpó a los trabajadores diciendo que porque eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Pero acá no termina la historia, no fue a causa de la arena y es evidente que no se debía a los extranjeros perezosos, ambos eran excusas convenientes para el momento. No, sinceramente dudé que esas razones fueran las verdaderas, ¿y por qué dudo tanto de las razones por las cuales abandonaron este proyecto? Debido al Palacio de Mowgli cerca de la ciudad junto a la playa de la Isla Esmeralda en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de 1990, el concepto era un resort de selva con una temática gigantesca, y sí, el palacio era el centro de todo el asunto. Si no están familiarizados con el personaje de Mowgli, les recordaré brevemente la historia de El Libro de la Selva. Si ustedes no lo han visto, lo conocen como uno de los dibujos animados clásicos de Disney y de décadas pasadas, en donde Mowgli es un niño abandonado en la selva, esencialmente criado por animales y al mismo tiempo es perseguido por otros animales que le quieren hacer daño. El Palacio de Mowgli comenzó polémicamente, Disney compró muchísimas hectáreas para el proyecto a precios muy elevados, incluso no se llegó a saber de varios escándalos que rodearon la compra de varias propiedades. El gobierno local expropió varios de los hogares los cuales vendió a Disney, esto incluso pasó con propiedades que habían sido recientemente terminadas de construir y fueron expropiadas con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un proyecto futuro de una autopista, sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse, luego estaba el concepto del proyecto, un grupo de cuellos blancos de la compañía de Disney llevó a cabo una reunión en la ciudad, tenían la intención de venderles a todos la idea de lo lucrativo que este proyecto sería. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco rodeado por selva con hombres y mujeres en taparrabos, bueno, basta con decir que a ninguno le gustó la idea, estamos hablando de un gran palacio, indio, selva, taparrabos y ubicado no solo en el centro de un área con gente de mucho dinero, sino que también con un alto índice de xenofóbicos en pleno sur de los Estados Unidos, era una mezcla cuestionable en ese punto en la historia, pues no querían mucho a los extranjeros. Uno de los miembros de la multitud intentó asaltar el escenario pero fue sometido rápidamente por los guardias de seguridad después de que rompió una de las vallas de presentación en su rodilla. Disney tomó esta comunidad y esencialmente los hizo arrodillar a sus pies, también las casas fueron arrastradas, el terreno fue limpiado y no había ni una maldita cosa que se pudiera hacer o decir al respecto, la televisión y los periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio pero algo hizo Disney y manipuló los medios para que sus opiniones se convirtieran en opiniones sin valor alguno, así es como se les ocurrió en la Isla del Tesoro en las Bahamas, en la cual Disney gastó todos esos millones y se fue, ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó, visitantes en realidad se alojaron en el resort, las comunidades de los alrededores se inundaron con el tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. De repente todo se detuvo, Disney lo detuvo y nadie sabía qué diablos pensar, pero estaban muy contentos por ellos, la pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un grupo de personas que no querían este lugar desde el comienzo.
Sinceramente nadie hablaba mucho del lugar pues ya se cerró hace más de una década atrás. Yo vivo tal vez a 4 horas de Isla Esmeralda, así que realmente solo escuché los rumores y no tenía información verídica de este lugar. Después leí este artículo de alguien que había explorado el resort de la Isla del Tesoro y publicó en un blog todas las cosas locas que encontró por ahí, cosas que habían dejado atrás, cosas rotas, dañadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos. Gente de todas partes que querían un pedazo de este lugar. La gente allí se sentía tan ofendida por la Isla del Tesoro como la gente hizo aquí con el Palacio de Mowgli. Además hay rumores de que Disney había liberado a los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no quería tomar algún poco de mercancía de ese lugar después de todo? Bueno, lo que estoy diciendo es que ese blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar, a pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, pensé que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli, tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevar a casa como recuerdo. No voy a decir que llegué rápidamente al lugar porque sinceramente me tomó más de un año después de haberme enterado del artículo sobre la Isla del Tesoro. En el transcurso de este año, hice un montón de investigación acerca del resort, o al menos lo intenté. Naturalmente ningún sitio oficial de Disney o buscador de internet mencionaba del lugar, se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que nadie antes se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o incluso tomar una foto. Ninguna de las televisiones locales o de los periódicos tenían una palabra sobre el lugar. Claro que era de esperarse si todos se habían dejado manipular por Disney y no iban a alardear sobre este acto tan vergonzoso, ¿verdad? Emprendí mi viaje y cuando llegué a la puerta del resort me quedé asombrado. Enormes puertas que parecían haber sido cortadas de un sauce gigante era lo primero que vi. La puerta ya tenía varios agujeros en varios lugares hechos por pájaros carpinteros y carcomida en su base por insectos y roedores. Colgado en la puerta había una lámina de metal con algunas letras pintadas a mano en negro que decían: abandonado por Disney. Era obra de algún residente o un ex empleado que quiso hacer una pequeña protesta. Todas las estructuras al aire estaban rotas, la madera podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Lo más interesante estaba en los jardines. Era una estatua de Baloo, el oso amable del libro de la selva, que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Me acerqué al edificio principal, el palacio. Nuevamente vi el mismo letrero en la parte superior donde alguna vez estuvieron las puertas. Abandonado por Disney. Me gustaría poder contar acerca de todas las cosas impresionantes que vi en el interior del palacio: estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no, el interior del vacío era tan vacío, tan llano que yo creo que a la gente solo le faltó robarle el moho a las paredes. Cualquier cosa que era demasiado grande para robar: mostradores, escritorios gigantescos, árboles falsos, todos estaban amontonados en medio de esta caja de resonancia vacía que amplificaba todos mis pasos como si se escuchara un viejo reloj de cuerda en un cuarto silencioso. Tic-toc, tic-toc. Los baños estaban en gran parte en el mismo estado que el resto del lugar. Lo curioso es que estos y los lavabos goteaban o simplemente el agua corría libremente. Me parecía que se debería haber cerrado el grifo principal del agua hace mucho, pero hace mucho tiempo atrás. Habían un montón de habitaciones en el resort, pero naturalmente yo no tenía tiempo para mirar todos y cada uno de los cuartos. Pensé escuchar una televisión o radio en una habitación, ya que realmente creí escuchar una conversación muy silenciosa, a pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en silencio, o simplemente otro caso en el que el sonido del agua que fluye estaba jugando una mala pasada en mi mente. Esto es lo que más o menos escuché. Yo no lo creo, claro que sí, yo no lo sabía, fue tu padre, te lo dije. Oí luego algo parecido a un suspiro largo o un llanto. Lo sé, suena ridículo, solo estoy narrando lo que viví.
Mientras miraba por la ventana me di cuenta de algo interesante en el patio que al parecer me había perdido. Había una estatua muy realista de una pitón de tal vez 25 metros de largo, tomando el sol y enrollada en sí misma sobre un pedestal a la derecha en el centro de la zona. Me acerqué a la pitón y tomé una foto, pero poco a poco casualmente la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, me dio vuelta y se deslizó fuera del pedestal a través de la hierba y los árboles y tras de ella los 25 metros de sí misma. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines y yo estaba parado justo en la casa de los reptiles. Yo estaba estupefacto, mi boca debía haber estado abierta durante un par de segundos antes de regresar a la tierra y creérmela a mí mismo. Busqué un lugar para sentarme ya que mis piernas estaban temblorosas. Yo había visto algunas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a tomar asiento allí hasta que me sintiera mejor. Llegué a una habitación marcada como zona de mascotas. En esta aún había energía. Algo dentro de mí me decía que esto no estaba bien. Una vieja televisión que todavía funciona. Pensé que un viejo generador se debió haber activado apenas pasé por la puerta. Con el tiempo llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras "Reparación de personajes 1" estampada en ella. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios trajes de Disney colgaban de las paredes completamente elaboradas como cuerpos, extraños cuerpos de caricaturas colgados de sogas invisibles. Lo que más llamó mi atención y quise fotografiar de inmediato era un traje de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros trajes, este estaba tendido de espaldas en el centro del suelo como una víctima de asesinato. Lo que es aún más extraño, sin embargo, era el color del traje. Era como un negativo fotográfico del actual ratón Mickey, negro donde debe ser blanco y blanco donde debería ser negro. Sus overoles rojos eran de color azul claro. Se veía tan desagradable que decidí fotografiar esa cosa. Al final, cogí un casco de un disfraz del Pato Donald cuidadosamente para que este no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba a la cara, a esos ojos vacíos de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré a mis pies y allí entre mis zapatos, era un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota y se rompió en pedazos en mis pies. Solo la cara y la mandíbula inferior quedaron ahí mirándome. Tuve que tomar una foto de esto, ¿sabes? Tuve que hacerlo por cualquier número de razones que puedan parecer una tontería, pero solo si no piensas en ello. Fue ahí cuando sucedió lo peor. Mickey, ese que parecía el negativo de una foto, el opuesto Mickey en el centro de la pista, comenzó a levantarse. Luego de levantarse el traje de Mickey se quedó mirándome fijamente bastante tiempo. Yo aún no podía asimilar todo lo que estaba pasando. Alcé los ojos una vez más al traje de Mickey Mouse. Oye, ¿quieres que me quite mi cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza con sus torpes dedos gordos y grandes de los guantes blancos del disfraz alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, movimientos similares a los de un hombre herido tratando de salvarse a sí mismo y liberarse de las fauces de un depredador. Al penetrarse el cuello con sus dedos, sangre comenzó a brotar, mucha sangre, sangre gruesa, sangre podrida y de un color amarillo, como si fuera sangre infectada por pus. Me di la vuelta al oír el escalofriante desgarro de tela y carne. Solo me preocupaba por escapar. Al darme la vuelta vi por encima de la puerta de esta habitación el mensaje final escrito en una lámina de metal. Parecía estar escrito con las uñas o con un hueso. Abandonados por Dios. Nunca escribí la entrada en el blog sobre el tema, no lo mencioné por muchos años. De hecho, hasta el día de hoy, nunca se lo había contado a nadie más, pero quería que tú supieras esta noche lo que Disney nos esconde.